Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la farándula turca se desnuda sin tapujos. ¿Cómo están? Espero que estén vibrando con la misma energía y entusiasmo que yo. Hoy, como siempre, estoy aquí, más que emocionado, eufórico. ¿Por qué? Porque tenemos un tema que estoy seguro va a encender la mecha de la curiosidad y los chismecillos en todos ustedes. Y es que, a quien no le gusta un buen drama, un poco de especulación y noticias frescas sobre el mundo de las celebridades? Exacto. A todos nos encanta y hoy precisamente nos vamos a sumergir en las turbulentas aguas de la farándula turca. Para ser más precisos, vamos a hablar de dos auténticas estrellas, Burak Özçivit, el galán por excelencia, y Neslihan Atagül, la reina de la elegancia y el talento. Y la noticia, prepárense, es que el mismísimo Burak, nuestro guapísimo Burak, ha soltado la bomba, quiere acercarse más a Neslihan. Sí, lo escucharon bien. La noticia ha saltado por todos los rincones de Internet, inundando las redes sociales de especulaciones y preguntas. ¿Pero qué significa esto realmente? ¿Qué se esconde tras estas palabras? ¿Hay un nuevo proyecto en el horizonte? ¿O simplemente es un deseo sincero de fortalecer una amistad forjada en el fragor de un rodaje exitoso? Todo esto y mucho más es lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Así que prepárense para un viaje lleno de información privilegiada, chismes jugosos, análisis profundo y por supuesto mi opinión personal, porque aquí no nos guardamos nada. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración, cada gesto para entender qué está pasando entre estos dos titanes de la actuación turca. Pero antes de que nos adentremos en el torbellino de emociones y especulaciones, quiero hacerles una petición que ya se ha convertido en tradición en este canal: suscríbanse. Si aún no lo han hecho, no esperen más. Presionen ese botón rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles las noticias más candentes y el contenido más interesante del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos por contextualizar un poco para que todos estemos en sintonía. Burak Özçivit, para aquellos que aún no lo conocen, es un actor turco de renombre internacional, conocido por su innegable belleza, su carisma arrollador y, por supuesto, por sus papeles en series que han marcado un antes y un después en la televisión turca. ¿Quién no recuerda su icónico papel en Kara Sevda, donde, por cierto, compartió pantalla con Neslihan Atagül? Y hablando de Neslihan. Neslihan. Una actriz turca igualmente talentosa, con una carrera impresionante que ha protagonizado series como Fatih Arville y, por supuesto, Kara Sevda, donde su química con Burak traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Kara Sevda fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La historia de amor imposible, la pasión desbordante y los dramas familiares cautivaron a la audiencia. Y por supuesto, la química entre Burak y Neslihan fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era palpable. Esto inevitablemente llevó a muchas especulaciones sobre una posible relación sentimental fuera de la ficción. Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, creando una pareja de ensueño. Sin embargo, ambos actores siempre han mantenido una actitud muy profesional y han respetado sus respectivas vidas personales. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida y querida por el público. Su relación es sólida y estable, y ambos son padres de un hermoso niño. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, con quien forma una de las parejas más estables y admiradas del mundo del espectáculo turco. Ahora bien, ¿qué es lo que ha detonado este revuelo? ¿Qué ha pasado para que Burak exprese públicamente su deseo de acercarse más a Neslihan? La verdad es que los detalles son un tanto ambiguos, lo que por supuesto alimenta la curiosidad. Las declaraciones de Burak, según tengo entendido, han surgido en el contexto de una entrevista o una conversación casual. No se trata de una declaración formal, un comunicado oficial con bombos y platillos. Pero lo que sí ha quedado claro es su admiración y respeto por Neslihan, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Podemos interpretar esto de varias maneras. La primera y más plausible es que Burak simplemente quiere fortalecer la relación de amistad que existe entre ellos.
Después de todo, compartir el set de rodaje durante meses, trabajando codo a codo, crea lazos muy fuertes. Las largas jornadas de grabación, los ensayos, las risas, los momentos de tensión, todo eso forja una conexión especial. Es natural que tras la finalización de un proyecto tan intenso como Karasevda, ambos actores quieran mantener el contacto. Quizás por cuestiones de trabajo, compromisos personales o simplemente por la vorágine de la vida, se hayan distanciado un poco. Y ahora Burak, con este gesto, quiere retomar esa cercanía, recordar los buenos momentos y mantener viva la amistad. Otra posibilidad, que enciende la imaginación de los fans, es que haya un nuevo proyecto en puerta. La industria turca. Siempre llena de sorpresas y reencuentros que emocionan a la audiencia. Los fans adoran ver a sus actores favoritos juntos en la pantalla, y los productores saben aprovechar esta demanda. No sería descabellado pensar que Burak y Neslihan estén en conversaciones para volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Imaginemos la locura que se desataría. Sería, sin duda, un acontecimiento que acapararía titulares en todo el mundo. Los medios de comunicación se volverían locos, las redes sociales explotarían, sería un auténtico bombazo. También podría ser, y esta es otra interpretación válida, que Burak simplemente esté expresando su apoyo a Neslihan en algún momento específico de su vida. Quizás ella esté enfrentando algún reto profesional, trabajando en un nuevo proyecto, o simplemente necesite un empujón de ánimo. Recordemos que en el mundo del espectáculo, las estrellas a menudo se apoyan mutuamente. Este tipo de declaraciones, aunque puedan parecer simples, pueden ser una forma de mostrar solidaridad, admiración y respeto mutuo. Un gesto de cariño y apoyo que sin duda, Neslihan agradecería. En cualquier caso, lo que queda claro es que Burak tiene una excelente opinión de Neslihan y que desea mantener una relación cordial con ella. Esto por sí solo, ya es una noticia positiva. Demuestra que a pesar de los rumores, las especulaciones y la presión mediática, existe un respeto y una admiración mutua entre ambos actores. Y eso en un mundo tan competitivo y a veces, tan despiadado como el del entretenimiento, es algo digno de celebrar. Además, es importante recordar que las relaciones en la industria del entretenimiento son muy complejas. A veces lo que vemos en la pantalla no refleja la realidad, y viceversa. Los actores son personas con sentimientos, emociones y vidas propias. Es fácil dejarse llevar por las fantasías y las especulaciones, especialmente cuando hablamos de parejas con tanta química como Burak y Neslihan. Pero lo importante es mantener una perspectiva objetiva y respetar la privacidad de cada uno. No podemos olvidar que tanto Burak como Neslihan tienen sus propias vidas, sus parejas, sus familias. Y debemos respetar sus decisiones y sus sentimientos. Ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Como era de esperar, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los seguidores de ambos actores y los fanáticos de Karasevda están divididos. Algunos están emocionados ante la posibilidad de un reencuentro profesional, soñando con volver a ver a Burak y Neslihan juntos en la pantalla. Otros son más escépticos, prefieren mantener la calma y esperar a ver qué sucede realmente. También hay quienes se han preocupado por la opinión de las parejas de Burak y Neslihan, ya que sus relaciones son muy sólidas y respetadas. Las redes sociales han sido un hervidero de comentarios, debates y especulaciones. Los hashtags relacionados con Burak, Neslihan y Karasevda se han convertido en tendencia. Los foros de discusión se han llenado de mensajes, analizando cada palabra, cada gesto, cada detalle. Los fans han expresado sus deseos, sus expectativas, sus teorías. Es un fenómeno que demuestra el poder de las series turcas y el impacto que tienen en la vida de sus seguidores. En mi opinión, creo que lo más importante es no sacar conclusiones apresuradas. No podemos asegurar nada hasta que haya una confirmación oficial. Esperemos a ver qué sucede. Podría ser simplemente un gesto de buena voluntad, un intento de mantener una amistad, o tal vez haya algo más interesante en el horizonte. Lo que sí es seguro es que estaremos atentos a cualquier novedad, y que no dudaremos en informarles de inmediato. Mientras tanto, podemos disfrutar del talento de Burak y Neslihan en sus trabajos anteriores. Podemos revivir los momentos inolvidables de Karasevda, reviviendo la pasión de Kemal y Nihan. Es un placer volver a verlos actuar juntos, admirar su química, y dejarnos llevar por la magia de la serie.
Y también podemos seguir sus carreras individuales, apoyando sus nuevos proyectos, celebrando sus éxitos y esperando con ansia sus futuras interpretaciones. Y ahora, como ya estamos llegando al final de este vídeo, me gustaría resumir rápidamente los puntos principales que hemos tratado. Hablamos sobre la confesión de Burak Ozceğit de querer acercarse más a Neslihan Atagül, analizamos las posibles razones detrás de esta declaración, y exploramos las reacciones de los fans. Además, recordamos la exitosa serie Kara Sevda y la química innegable entre los actores, haciendo un análisis detallado de cada escenario y cada momento de la serie. Un tema realmente jugoso y que nos dará mucho de qué hablar. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre los temas más candentes del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo y por su pasión por las series turcas. Son ustedes los que hacen posible este canal. Y ahora, para terminar, quiero recordarles algo que ya se ha convertido en un ritual: no se olviden de dejar sus comentarios. Cuéntenme qué piensan sobre todo este asunto. ¿Creen que hay un nuevo proyecto en camino? ¿Qué opinan de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que más les gustó de Kara Sevda? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías, qué esperan ver en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Burak y Neslihan. Ayúdenme a difundir la noticia. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de corazón. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis de la farándula turca. Chao. Hasta la próxima. Y que la emoción nos siga acompañando. No se pierdan nada, porque el mundo del espectáculo turco siempre nos sorprende. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y manténganse siempre al tanto de las últimas novedades.